Esto es Exploring, donde hablamos sobre sexualidad, diversidad, compartimos experiencias, fracasos, chistes que nadie entiende y pues básicamente lo que se nos vaya ocurriendo. Hola a todos, a todas, a todes. El día de hoy estamos en Sexploring, sobre todo en colaboración y también trabajando con Revolución y Vicente. Para eso está presente hoy Mary. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las redes de apoyo, sobre todo para poblaciones vulneradas en general, pero el día de hoy enfocándonos a personas que pertenecen a la diversidad sexual, ¿no? Sobre todo a las infancias y adolescencias que pues tienden a ser más vulneradas en este tipo de situaciones. Entonces, vamos a empezar a hablar con nuestras invitadas del día de hoy. Nos alegra muchísimo tenerlas aquí. Tenemos a Marcela y a Yubet. Ambas, hola a ambas. Ambas Hola. están en la red de familias trans. Y pues bueno, nuestra primera invitada es Marcela, quien es mamá trabajadora y activista por los derechos de las personas trans y con discapacidad. Entonces, pues mucho gusto, nos alegra muchísimo que estés con nosotros aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Entonces, por otro lado, también tenemos a Yubet, quien igual está en pro de los derechos de las poblaciones en vulnerabilidad. Hola Yubet, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. No, pues el gusto es de nosotros. Bueno, ya que más o menos empezamos a introducirlas en este tema que pues nos vamos a enfocar sobre todo a las redes de apoyo, me gustaría que nos contaran un poquito acerca de ustedes. ¿Ok? ¿Empiezo? Sí, por favor. Ok, soy Marcela Ramón Sala, vivo en Ciudad del Carmen, Campeche, y tengo una hija trans, adolescente de 16 años, que se llama Sara, y un hijo de 5 años que tiene síndrome de Down y se llama Alan. Entonces, debido a ellos es que me volví activista, porque fue cuando me di cuenta que había muchos derechos que no se les respeta. Cuando pensaba, es más, eso ni me lo imaginaba, porque yo antes pensaba que todas las personas tenían sus derechos y se respetaban tal como debe de ser, ¿no? Sin embargo, al enfrentarme a estas situaciones, me he dado cuenta que sí son vulneradas por el hecho de ser diferentes. Quedamos muchas veces por hecho que los derechos existen, ¿no? Pues están muy bien redactados, pero muchas veces no se llevan a cabo correctamente, ¿no? O no toman en consideración las situaciones particulares de ciertas poblaciones, ¿no? Entonces me imagino la cantidad de situaciones por las que debiste pasar, ¿no? No todas muy fáciles, me imagino. Sí, no, desde la noticia, desde que te dan la noticia, sí, empieza a cambiar muchas cosas, hasta en el modo que te dan la noticia. exactamente. Muy bien, vamos a ir hablando un poquito más al respecto, ya que sí es algo muy importante que hay que hablar y rescatar de toda esta experiencia que viviste. Jubet, ¿qué nos cuentas sobre ti? Bueno, pues yo soy mamá o padre de un niño que está en el espectro no binario, de 13 años. Ya no niña, ¿verdad? Adolescente. Me cuesta trabajo esta transición de la niñez a la adolescencia. Sí. Me he descubierto, gracias al contacto con los trans, como una persona de género no conformista. Soy poliamorosa también y pues en sí yo empecé a conocer los trans desde antes, ¿no? de que ya él me mostrara estas pues varianzas de género, viendo las dificultades que se tienen básicamente en la escuela y socialmente. Claro. Pues es como yo entro más, ¿no? A aprender a informarme y a tratar de guiar a estas personas que también la están pasando mal y defender esta libertad del ser, ¿no? Que debería de respetarse en todas las
en todos los ámbitos de la vida de las chicas, de las niñas. Que también es otra situación que damos por hecho, ¿no? Que tenemos esta libertad de libre desarrollo de la personalidad, pero en la realidad vemos que muchísimas veces no se respeta, ¿no? Ya estaremos hablando un poquito más sobre en qué contextos, hasta lo que comentas, ¿no? De la escuela, las normas rígidas que no permiten incluso a las personas desarrollarse y ser, ¿no? Auténticamente. Pues nos alegra que también estés aquí con nosotros. Y pues bueno, Mary, ¿cómo empezamos a abordar esta parte? ¿Por qué sería tan importante empezar a hablar sobre el apoyo de las redes sociales, el apoyo, sobre todo en este caso familiar, ¿no? Que es el primer núcleo desde el cual, pues, tanto protegemos a las infancias o adolescencias, como también podemos causar bastantes problemas, ¿no? Sí, efectivamente, sabemos que es muy necesario hablar de estos temas, en especial por las implicaciones que puede llegar a haber en la salud de las personas al momento de encontrarse en este tipo de situaciones, de querer expresarse, ser quienes son, que les acepten, les respeten y les quieran tal cual, y no tener tal vez esas herramientas o el apoyo para poder hacerlo libremente. En ese sentido, al no poder expresarse tal cual con su núcleo más cercano, que en este caso es la familia, desde ahí se pierde bastante apoyo, ¿no? Que pudiera ser súper importante para sobrevivir, para tener mejores oportunidades sociales, laborales y demás. Al no contar con este apoyo, pues se puede caer en estos casos de ansiedad, depresión, estrés, pues todas estas implicaciones psicológicas, ¿no? Entonces, justo por eso queremos resaltar la importancia del apoyo de la familia en población LGBT y más, que en este caso, bueno, estaríamos hablando de chiques trans. Sobre todo podemos resumir que el apoyo social tiene pues un efecto de protección, ¿no? Porque ya hablamos que tenemos que admitir que no es el ambiente más amigable para personas o niñas y adolescentes que están dentro de la diversidad, ¿no? Es bastante hostil, es bastante complicado a veces, entonces esta parte en la que tienen el apoyo social de su familia sirve como protección o como amortiguador de todas esas situaciones que podrían ser de crisis o de cambios, de transición. Sobre todo el proceso de transición es muy importante, este proceso, ¿no? Que en el cual la familia apoya y está para proporcionar recursos, ¿no? No solamente, pues, por parte de lo emocional, información, apoyo hasta material, ¿no? Porque esto, pues, también conlleva otro tipo de situaciones. Sí, igual Es tener correcto. un lugar seguro, ¿no? Donde refugiarse un poco de toda la violencia y todo lo que se vive allá afuera. Y bueno, justamente ya lo estaban mencionando un poco, nos gustaría saber cómo fue que se enteraron ustedes, vaya, cómo fue la salida del closet de sus hijos, cómo lo tomaron en ese momento. Bueno, en el caso de Sara, tenía ella 13 años cuando me llamaron de la escuela. La psicóloga fue la que me dio la noticia y me dijo, ¿tienes una hija? No, me llamó y me dijo, tengo que decirte que tu hijo en ese entonces nos ha pedido que le llamemos Sara y con pronombres masculinos y que se identifica con las personas trans. Pero eso se los dijo desde inicios de clases y me hablaron para platicármelo en abril, cuando desde un año antes, el mes de agosto, pasaron como 5 meses para que me lo dijeran. Y sí, mi actitud fue de mucha molestia porque dejaron pasar mucho tiempo. Para ellos fue principalmente el miedo de decirme, ¿tienes una hija trans? Y que ellos tampoco sabían cómo abordarlo en la escuela. Y se sorprendieron porque era un caso que les pasaba aparentemente por primera vez y no sabían qué hacer, ¿no? Y por mi lado, sí fue igual algo que no, como platico, era algo que yo no vi venir
porque Sara siempre, y se lo digo, hija, es que a ti siempre te gustaron los coches, las pistas, los videojuegos. Y ella, pues, como he dicho, es sorprendente porque me dice, mamá, pero es que a las niñas también nos gusta eso. Y yo, "Oh". Y dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Y el hecho de que nunca, le dije, pero nunca me pediste que vestirte así o algo, me dice, es que hasta la fecha, su forma de vestirse no es la estereotipada para lo que nos exigen, como vernos como mujer, y eso es algo que admiro mucho de mi hija, porque igual me lo ha hecho cuestionar. Eso fue algo pero eso me ha tomado varios años comprenderlo. De hecho, cuando me explica la psicóloga, le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y me refirieron que buscara yo ayuda psicológica porque probablemente era solo una etapa de la adolescencia. Y dije, ok, entonces empecé a buscar psicólogos y el primero que tuvimos fue a una persona que sí trató de hacerle cositas a Sara y yo no me daba cuenta. O sea, yo no me había dado cuenta hasta que ya luego Sara me empezó a platicar un poco más. Y dije yo veía cosas que me decían, no, pues tiene que quitar el internet, tiene que dejar de tener las amistades que tiene. Entonces eran cosas que yo no hacía, o sea, yo hacía caso omiso de eso porque se me hacía algo ridículo. Claro. Porque cuando uno tiene problemas, lo que más quiere es acercarse a sus amigos, platicar, tener alguien con quien hablar y desahogarse. Entonces, para mí era algo que no estaba correcto, ¿no? Y lo último que hizo fue que me llevó a hablar con una persona que había detransicionado y ahí junto con Sara ya nos platicó todo lo que había vivido y fue lo que me hizo detonar y decidir, tengo que ayudar a Sara para que no pase por todas estas situaciones que esta persona pasó. Porque la de transición no la hizo no por querer, sino por la presión social que estaba ejerciendo su familia económicamente, porque esa persona ya estaba muy mal. Y dije, qué diferente hubiera sido la vida de esta persona si hubiera recibido el apoyo y el amor de su familia incondicionalmente. Entonces, para mí ese fue el parteaguas. Posterior a eso, empezamos a buscar otra psicóloga que tuviera una perspectiva de género y que supiera del tema, porque eso nos cambió completamente. Ahí sí se enfocó a ayudar a Sara en esta cuestión que ya habían mencionado, que crea mucha ansiedad, puede crear depresión, y lo que buscaba yo sobre todo es que Sara estuviera a gusto y amara su cuerpo tal como es, que es algo súper valioso, ¿no? Porque mencionabas hace rato, ¿no? De la transición. Claro. ¿Sí? Cuando una persona sale del closet como una persona trans, realmente al final la transición la hacemos todos, incluso la familia, porque cambia muchas cosas. La perspectiva de ver la vida y el mundo cambia completamente, porque antes yo veía la vida desde mi privilegio, ¿sí? Desde mi privilegio de ser una mujer cisgénero, blanca, con educación. Y yo veía la vida de ese modo. Cuando yo sé que mi hija es trans, empiezo a averiguar y a pensar qué era una persona trans, cómo era la vida. Entonces sí me daba mucho miedo en un inicio por todo lo que nos muestran, ¿no? Todos estos estigmas sociales que se tienen hacia las personas trans, cuando podemos cambiar estas narrativas como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que pueden tener una vivencia mucho mejor cuando tienen el apoyo y el amor de la familia, porque eso realmente sí les cambia mucho. Principalmente la red del núcleo familiar es el soporte número uno de las personas trans y es primordial. Entonces esa fue pues prácticamente cómo fue la noticia para mí y el detonante para apoyar a Sara y volverme activista. Y que ahí también estamos rescatando
por qué es tan importante, sobre todo el núcleo familiar, porque incluso ya está estudiado que una determinante para que las personas trans puedan hacer este proceso de forma satisfactoria es el apoyo de su red, ¿no? Que empieza con el núcleo familiar. Entonces no solamente es ese proceso, como bien dices, pues que transicionan todos, y si reaccionan de manera hostil, agresiva o incomprensible o poco empática, pues las personas trans incluso, pues como todas personas haríamos, ¿no? Pues ¿para qué comparto esto? Me están juzgando por esto que hago, me oculto, me aíslo, no vivo de acuerdo a quién soy en realidad, ¿no? Me voy de casa y me pongo en riesgo. O incluso las Exacto. situaciones más extremas que sabemos que ocurre bastante lamentablemente, que es, bueno, eres trans, perteneces a la diversidad, no te quiero en mi casa, ¿no? Esta parte de la incomprensión, y sobre todo porque sabemos que estamos poniendo en duda los valores que aprendimos de toda la vida, que vienen de un contexto social que es rígido, ¿no? Respecto a las identidades, de cómo tenemos que ser. Siempre el podcast pasado lo comentaba, no nacemos y ya están esperando quiénes vamos a ser, qué tenemos que hacer, qué se espera de nuestra persona. Y esta parte de la experiencia que mencionas de que tu hija no es una persona que incluso en su expresión sea normativa, nos habla de que una cosa es la parte de la expresión de género y una situación muy diferente nuestra identidad, ¿no? Que no tienen que ir de la par, y que esta parte no tiene que ser incluso de acuerdo a lo que socialmente se establece, porque pues, es una situación bastante arbitraria, ¿no? Va cambiando y depende de muchas situaciones, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues admiro mucho la forma en la que lo abordaste, ¿no? Porque no empezamos sabiendo nada de esto, sobre todo si venimos de otras generaciones en las que pues era más difícil, ¿no? Hablar de estos temas, incluso de cualquier tema que tenga que ver con alguna situación, incluso que se refiere a sexualidad, ¿no? Es mucho tabú, mucha vergüenza, mucha connotación de que es malo, ¿no? Hablar de esos temas. Entonces, y sobre todo, y que era algo que le decía yo a mi hija y platiqué en su momento con mi mamá, es la educación sexual, y sobre todo la educación sexual integral, que es algo que no recibimos, y si la recibimos, tuvimos suerte que fuera 1 o 2 clases de educación sexual, y eso solo nos hablan del uso de los anticonceptivos, del condón y las pastillas e inyecciones, y es lo único que nos hablan. Entonces, es algo súper ridículo, porque siempre, y a partir de esto, de que he vivido con Sara y con Alan, es parte del activismo que también hago, es esto, hablar sobre la educación sexual integral, para que se dé desde preescolar, porque es algo que es indispensable. Porque si a mí me hubieran hablado de la diversidad desde, ¿qué puedo decir? Primaria, secundaria, a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? Existen las mujeres con pene y niños con vulva, otra cosa hubiera sido. Sí, porque la gente se quedan así, pues sí, así es tal cual, o sea, es algo muy sencillo, pero esa es la realidad. Que tendría que verse de la misma manera natural que puedes hablar de que una persona sea cisgénero, ¿no? O tenga determinada orientación heterosexual, con la misma naturalidad hablar de toda esta diversidad, pero precisamente sigue costándonos trabajo, ¿no? Lo que comentabas de la situación en la escuela, ¿no? De Sara, es que no sé cómo decirlo, no sé cómo abordarlo. Entonces también ahí sigue habiendo una deficiencia, ¿no? Acerca de cómo está preparada las personas en las cuales se desarrollan pues las niñez y adolescencias trans y de la diversidad en general, ¿no? Falta mucho por revisar, incluso efectivamente si lo viéramos desde que estamos en el kinder, como cuando estamos más pequeños, esto sería algo natural, algo más fácil de manejar, y recordar que todo este rollo que tenemos como de aprensión de no hablar de eso o de connotación negativa viene de prejuicios y de cosas que aprendimos, no nacemos con eso, ¿no? Las vamos adquiriendo. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, tu experiencia, Judith, la parte en la que tu hija te comentó la situación de su identidad de género? Pues de hecho empezó más como
comportamientos mixtos de lo asignado a mujeres, ¿no? Y a niñas y a niños. Y yo lo empecé a criar precisamente sin tener como que este sesgo de estereotipos, ¿no? Ya él jugaba con todo, pues, jugaba a la cocinita, jugaba a los carritos, ¿no? O sea, era muy, pues, muy general y nunca se lo quise quitar, ¿no? Incluso sus gustos de que le gustaran cosas como delicadas, como las mariposas, ¿no? El color lila, el color rosa, las flores, yo nunca se lo quise quitar. Desde los 8 empezaba yo a escuchar que caminaba con mis tacones cuando yo me metía a bañar. Y en una ocasión pues ya me comentó, oye, quiero que me maquilles. Y yo, ¿cómo que te maquille? Que te maquille como en Día de Muertos. Yo quiero que me maquilles como mujer, ¿no? Ok. En ese momento yo no estaba preparada. Yo le dije, ¿y qué te parece si lo hacemos en otra ocasión? Él aceptó. Y no recuerdo si fue 1 o 2 semanas después le dije, ¿no? Oye, ¿cómo ves? ¿Quieres hacerlo hoy? Y me dijo, sí. Me tienes, ¿no? Poniéndole sombras, blush, todo. Él trae el cabello corto, pues como lo exigen en la escuela, o exigía, porque ya no lo deben de hacer. Entonces, se lo acomodé y todo, y le dije, ¿quieres que te saque fotos? Y me dijo, sí, pero espérame tantito, mamá. Y ya la recorrió, hizo por mis tacones, se los puso y hasta posó para la foto, ¿no? Entonces, fue un momento muy bonito, muy bonito. Y el momento que abrió para empezar a darle esta opción ya incluso en cuanto a ropa, ¿no? Porque en ropa sí era como que todo lo que fuera del departamento de niños. Sí. Pero en ese momento, pues cuando se empezaba a caracterizar en algunas pues, ocasiones en la escuela, ¿no? Como el Día de la Independencia o así, se mezclaba mucho estas vestimentas de hombre y de mujer, ¿no? Un logro grandísimo que yo siento que fue, pues yo lo siento muy mío, fue que tuvo que ir de Allende. Entonces, pues le hice incluso, ¿no? El atuendo de la parte del saco con foamy, ¿no? A una chamarrita que tenía ese tono azul. Y de abajo le hice escoger, ¿no? Mira, tienes este pantalón blanco y yo tengo que es un legging, ¿no? ¿Cuál quieres? No, mamá, es tu legging. Bueno, ahí va el legging blanco. Y después le digo, bueno, para las botas, él usaba zapatos. Y le digo, te puedo hacer la bota, formar la bota igual ya sea con cartulina, con y luego lo único que tengo yo son unas botas que son de tacón como tipo alpargata. Y pues, obviamente, él escogió llevarse las botas, ¿no? Las botas de mamá. Entonces, tú lo veías así, que era un niño caracterizado con barba, ¿no? Con la barba pintada y todo, pero con tacones y con leggings. Incluso hasta la manera de pararse era así muy afeminada, ¿no? Y fue algo que a mí me gustó muchísimo, el verle así, el verle feliz y pues obviamente tuvo comentarios en la escuela y todo, pero pues a mí se me pasaron al verle pleno, ¿no? El paso más allá fue pedir salir en el bailable del Día de las Madres como niña. Las maestras se quedaron como no saber qué hacer, ¿no? No saben qué hacer en esos aspectos, se imponen el hecho de no, tú eres niña y tienes que venir así y no me importa, ¿no? Participó con otro grupo ya vestido de lo asignado a mujer y pues considero también un gran logro en cuestión de la institución, ¿no? de la escuela. Realmente no tengo como que una fecha específica. Sí recuerdo que fue entre los 8 y 9 años esta apertura total de ella.
Y pues ha fluctuado mucho, ¿no? Ha sido súper bonito ver cómo se descubre el hecho de tener también guías psicoterapéuticas, ¿no? De infancias, de adolescencias trans, que me dicen, oye, pues te quedo por aquí y no te preocupes, ¿no? No es como que algo sea tan fijo y que si te dice esto a los 8 años va a ser toda tu vida. Y me ha causado mucha tranquilidad, esa es la realidad. Y ha sido súper bonito acompañarle pues en este caminar y en este autodescubrimiento, ¿no? Claro que incluso no entendemos a veces que lo único que requiere pues les exiges es apoyo, ¿no? Que se les escuche, que cambios que a lo mejor para nuestra persona podrían ser pequeños, ¿no? Como préstame tus botas, préstame tus leggings, maquíllame, pero para ellas es una situación muy importante, ¿no? Que incluso sienten el apoyo y sienten validades, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de acciones, aunque parezcan pequeñas, son muy importantes para su desarrollo, para que puedan explorar libremente su identidad, ¿no? Sin restricciones. Lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no? No uses eso porque es de niño, no uses eso porque es de niña, no hagas esto porque es de niño. De por sí hay una predisposición, ¿no? Que tiene que ver con el sexismo a tratar diferente como padres y madres a los hijos, ¿no? De por sí hay una situación en la que aprendimos a dar un trato diferenciado, ¿no? Y esperar cosas distintas. Pero el hecho de poder ser flexibles y poder escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que requieren? Porque a veces sigue la gente de repente escandalizándose de, ¿cómo va a saber qué es lo que quiere? Y justamente comentabas algo importante, es que no es algo que se haya definitivo, porque como cualquier otro aspecto de su vida sigue en desarrollo. Hoy puede decir, me siento así, prefiero que me digas así, o prefiero hacer esto, mañana tal vez no, pero es parte de este desarrollo, ¿no? Que si limitamos en lugar de apoyar, y ser flexibles y estar atentos a qué es lo que necesitan, pues en lugar de que sigan desarrollándose, pues va a haber esta parte de aislamiento, no van a confiar o incluso alguna actitud negativa hacia su propia persona, ¿no? Me están juzgando, entonces hay algo malo en mí. Entonces ahí son otra parte de la importancia que hay en ese aspecto y la parte también que llevamos de la hostilidad, ¿no? Otra vez situaciones que a veces pasamos, sobre todo en la escuela. ¿Por qué vienes así? Oye, ¿por qué usa eso, no? Como comentarios y situaciones, pero está la parte en la que tú le apoyaste, ¿no? Y para ella me imagino que fue de lo mejor, ¿no? Sentir tu apoyo y a pesar de lo que fueran a decir, cómo le fueran a ver, lo que fuera a pasar, sabía que confiaba en ti, ¿no? Y que veía la felicidad, ¿no? Que causaba en ti verle así, ¿no? Y apoyarle. De acuerdo a, pues, precisamente de lo que hablábamos de la importancia de que sean aceptados, ¿no? Aceptados, aceptadas. En el núcleo familiar, pues la diferencia aquí, su papá biológico y yo ya estábamos separados, ¿no? Y cuando él se empezó a mostrar más como era, pues el papá sí fue como que demasiado cerrado, ¿no? Y causó mucho daño en cuestión de la salud física y emocional de él, ¿no? Tiene varios niños que ya no lo ve. Decidió alejarse y le costó un año abrirse conmigo y con mi actual pareja para decirnos, ¿no? Todas estas agresiones que tenía de su padre. Es demasiado dañino para ellos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, eso es lo que ven los chicos, ¿no? Que a lo mejor puedan, como siempre, ¿no? Les da por decir, ay, es que son unas cacahuetas, por eso. No. Pero realmente son las necesidades Exactamente. de las niñas, ¿no? Y que incluso nosotros recordar que era lo que nosotros necesitábamos de nuestros papás, ¿no? Algunos de nosotras, pues, tuvimos y quienes no, porque incluso yo me topo con personas de mi edad que dicen, no, pues es que mi papá, sí, si no me gustan las muñecas, pues no me compraban muñecas, ¿no? Y otros eran como que, no, a fuerza te voy a comprar las muñecas porque eso es de niñas. Y tú ves la diferencia
de las personas, ¿no? Cómo están más abiertas hacia la diversidad y personas que resignifican también. Las consecuencias, pues sí, no se pueden minimizar, ¿no? Pueden ser muy severas en las personas, sobre todo porque crecemos pensando, considerando, viendo a nuestros padres y madres como las personas que van a fungir de apoyo, de protección, de cuidado, ¿no? Esa parte en la que hay un rechazo respecto a quiénes somos, pues, como ya hablábamos, ¿no? Podemos generar incluso muchísimas dificultades, tanto en su desarrollo como pues, a largo plazo, ¿no? Todas estas actitudes que pueden ser contraproducentes, incluso, pues, de forma muy grave para la salud mental y en general, ¿no? Para su vida. Más o menos hablabas al respecto de, comentabas que también te has cuestionado a partir de esto, pues los aprendizajes, ¿no? Lamentablemente no siempre tenemos el mejor acceso a todo este tipo de información, a saber que hay otras vivencias, ¿no? Que están fuera de la normativa. Ahora que fue la situación con tu hija, pudiste empezar a esta parte en la que a veces llamamos como autorización, ¿no? Vamos a empezar a cuestionar acerca de qué asumimos, ¿no? Como las cosas que así son porque siempre nos dijeron que así eran. ¿De qué manera, a raíz de esto, ha cambiado o ha influido, porque más o menos comentabas un poquito, en ti a partir de que supiste que tu hija tenía esta identidad? ¿Qué ha cambiado ¿De ti? qué manera? Sí. Impactó muchísimo descubrir este término que era tan nuevo para mí, ¿no? Ya él se acercó a un terapeuta de la red de familias y estaba en esa sesión. No sabemos qué somos. Y ya dije, ya, pero es que esta pregunta no va para la endocrinóloga. Sí. Entonces, pues se acercó, ¿no? Lo acercamos a un terapeuta y le empezó a explicar todo este paraguas de la no binaria y de lo trans. Y en primera vez llegó y me dijo, ya sé que soy mamá. Y yo así de, ¿cómo que ya sabes qué eres? Ya me empezó a platicar el contexto y dice, soy género creativo. Y así de, ¡ah! Yo no he escuchado para nada ese término. Ya, seguro que te dijeron eso. Sí, sí. Entonces ya empecé a pedir información, ¿no? Este terapeuta me pasó libros, me pasó estudios, me pasó un buen de cosas que entra en esta varianza de género no binaria y dije, wow, me empecé a encontrar yo también, ¿no? Leo esto, yo recuerdo, ¿no? Y digo, wow, pues sí, me impacta también esto de que nada es rígido en cuestión de la sexualidad humana. Así es, sí. La sexualidad humana, tanto identidad de género como como orientación sexual, expresión de género, ¿no? Todo. Entonces, yo decido, primero me descubro como una persona de género no conformista, género no conforme. Me resuena mucho lo no binario. Me hice muchas preguntas, me hice muchas preguntas, entre ellas el qué es ser una mujer. Y esta cuestión de la educación sexual integral, encaminada a, precisamente como lo comentaba Marcy, desde niñez, pues es algo que le he dado mucho allá a él, ¿no? El hablarle con las palabras científicas o reales, ¿no? No de tabú, de decir, como los amigos, amigas de mi hija se acercan, ¿sabes? Es como bien padre, no bien padre, está mal, bien chido el decir, encuentran en ti esta confianza para preguntarte y qué mejor que se acerquen a un adulto que pueda tener más información que sus propios compañeros, ¿no? Y que es un buen punto, porque precisamente podemos decir que muchas infancias y adolescencias no se acercan a sus padres y madres precisamente por la actitud que tienen, sobre todo de tratar el tema de la sexualidad, ¿no? Que a lo mejor
por la situación en la que crecieron, literalmente no pueden decir nada o evaden el tema o no les dicen nada, y aunque no están explícitamente diciendo, la actitud, la parte no verbal se transmite y se entiende, ¿no? Esto está mal. Cada que le pregunto, hace un gesto como de que de susto y ya no me lo dice. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a preguntar o decir o llegar con mi mamá, con mi papá a cuestionar eso? O tengo esta confusión o necesito esto y ¿cómo lo voy a pedir si veo que tiene esa actitud, ¿no?, acerca del tema? Entonces, me parece, pues por eso encuentran en ti un espacio en el que se sienten seguros de, oye, tengo esta duda, oye, me está pasando esto, porque ven esta actitud tuya de apertura, de que verlo como, hasta lo que hablamos de la naturalidad, ¿no? De hablarlo con naturalidad. Y no esta parte hostil o como de, no, es que esto está mal, es que no vamos a hablar de esto porque, o por la parte en la que no saben, ¿no? Y está bien. Marcela pues ya nos comentaba que pues tuvo que informarse, tuvo que investigar porque pues no contábamos con estos conceptos o tampoco, ¿no? Nos pasó, ¿no? Entonces, el punto es que también la información es un recurso importante en esta parte de la red de apoyo que hay que proporcionar a las personas, ¿no? Sobre todo las personas que están en la diversidad, en desarrollo, ¿no? Entonces, qué bueno que encuentran en ti esta parte porque sí es bien necesario. No sé, Marcela, me gustaría también preguntarte, más o menos comentabas algunas cuestiones, pero ¿qué impacto ha tenido en tu persona a partir de esta situación que viviste con tu hija, Sara? ¿Qué ha cambiado en ti? Mucho, realmente mucho, sobre todo la fuerza, la fortaleza que a veces pienso que uno no puede con muchas situaciones. Después de que empiezo a Sara a apoyarle en la cuestión, en el núcleo familiar, empezamos a salir de closet con amistades, con la familia y hasta ahí todo bien, ¿no? Ya posteriormente en lo social, la mamá, pero que me da adelante, ¿no? Y ya en tercero de secundaria fue cuando empieza esta parte, este reto, que es lo que me llevó ya pues, a buscar derechos, a darme cuenta de que los derechos de Sara eran vulnerados y encontrar en mí esa fortaleza que pensé que no podía, ¿no? Entonces Sara me pide que hable con la directora para que usara el uniforme de niño. Tenía 14 años ya para ese entonces. Y lo pedimos a la escuela y nos los niegan. Y fue ahí cuando yo me di cuenta, es que, ¿por qué? Si yo le estoy apoyando, yo les estoy diciendo que sí está bien, que mi hija sea una niña trans y que le respeten su nombre, sus pronombres, ¿por qué no le dejan usar el uniforme que ella quiere? ¿Por qué no le permiten usar el cabello largo? Pues si es una niña, quiere verse como una niña, vivirse 24 horas Pues sí, como una niña, y en el lugar que se supone que también debe de ser seguro, no solo mi hogar, sino también la escuela donde pasan 8 o 9 horas al día, no se lo permitan. Ahí fue cuando otra parteaguas para mí y empezó esta búsqueda de cómo defender los derechos a la educación y que respetaran el que fuera trans sin necesidad de que tuviera un acta de nacimiento, porque era lo que me exigía. sí. Cuando sabemos que no, en ese entonces no había ninguna legislación que permitiera que hiciéramos un cambio de nombre. Y es cuando empezamos a buscar apoyo y no se nos olvida que le digo, oye, hija, ¿y a quién le preguntamos? Porque en ese entonces yo no conocía la red de familias trans, ni asociaciones, ni nada. Y empecé a buscar aquí en la ciudad y no había. Empecé a buscar en Campeche, localicé una persona, pero no me explicó que no había una legislación para el cambio de nombre, que no había en ese entonces alguna legislación que pudiera apoyar a Sara. Y me dice, mamá, vamos a preguntarle a Ofelia Pastrana. Y ya sabía yo que Sara veía mucho a Ofelia. Y bueno, le digo, vamos a preguntarle a la tía O.
porque, y sí, le mandamos, no recuerdo si fue mensaje por Twitter o Twitch, no recuerdo por dónde, ya que nos contestó, busca sus questiones allí en Facebook, y sí encontramos, en ese, recuerdo que fue la red Amor, Transamor, estaba en Monterrey, y ya contacté a una persona, una tocaya también, y eso ya me cambió la vida. Entonces hay nuevamente la importancia de las redes de apoyo. Es súper fundamental. Sí. Y entonces ya empiezo a platicarles la situación que estaba yo viviendo, y estaban pues estaba bien contenta de conocer a una mamá que apoyaba a su hija siendo adolescente, porque no era muy común. No. Eso estamos hablando varios años. Y posteriormente ya llegué a la red de familias trans y empecé a tomar unos cursos, y en estos cursos pues es donde empiezo a aprender sobre los derechos de Sara, ¿no? Y para nuestra suerte hubo un cambio en la ley de educación y en la Constitución, y ya de ahí entonces empecé a ver los derechos humanos son derechos para todos, todas y todes, y no importaba la edad. Y es ahí donde ya empezamos a hacer esta lucha, a hacer esta presión. Y sí, finalmente después de una queja ante CONAPRED y una queja ante la SEP de aquí de Campeche, que fue que llegamos a un acuerdo y les hicieron ver a la directora que pues eran los derechos humanos de Sara, y que tenían que respetarle a pesar de que no tuviera acta de nacimiento, y desde ese entonces le permitieron usar uniforme, usar el baño de niña, que eso creó una gran controversia, sí, me imagino, con las familias de los demás alumnos. O sea, sí, pues sí nos enfrentamos a situaciones bien muy difíciles, ¿no? Pero a mí me hizo muy fuerte, me hizo muy fuerte en esa parte, ¿no? Y como dice Jubed, o sea, seguir rompiendo estos estigmas y estos estereotipos cis heteronormados es algo bien difícil para sacárselo, para hacerle ver a la gente, ¿no? Que hay que romperlos, porque existen muchas formas de vivirse, no solo lo binario. O sea, es algo maravilloso que pues yo lo entiendo ahora. Yo veo pues la vida cuando tú respetas a una persona, no importando ninguna forma de expresión, identidad, orientación, incluso sexo o edad, te das cuenta de que no solo lo que dices tú por ser adulta es lo que vale, sino que tienes que tomar en cuenta lo que sienten, lo que piensan tus niñas y adolescentes. Eso también te hace ser fuerte, el darte cuenta de que no tienes toda la verdad absoluta y que tienes que escucharlos. Y desde el amor, eso es súper importante, escuchar desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión. Es fundamental para poder abrir tu mente y tu corazón para aceptar estas situaciones que no son comunes, pero que pasan, ¿no? Y que cuando te pasa, pues abraces esa diversidad, porque esa seguridad que tú le das a tu hija y tu hija, no se la va a dar nadie más que tú, ¿no? Y otra cosa que me he dado cuenta de que sí es cierto, de la forma que tú miras a tu hijo o hija, es la forma que la sociedad le mira. Eso es algo tan real y me pasa junto con Alan, ¿no? En la forma que yo miro a mis hijos con amor, con respeto, es la forma que la sociedad también requiere. Entonces yo invito igual a las familias que abracen la diversidad y que apoyen a sus hijos. Que son muchísimos los retos, ¿no? Las dificultades que puedan haber con eso, pero estamos partiendo precisamente de que los hijos y adolescentes son personas que son importantes para nuestra vida, son importantes para nosotros, pues lo mínimo que podemos hacer es apoyarles, ¿no? De esta manera. Y como dices tú, la importancia de que sientan el apoyo, el amor, ¿no? El cariño.
a pesar de Y que que... tienen derechos, Ajá, sobre todo, saber que tienen derechos, o sea, son derechos humanos aunque sean sí, menores de edad, es y que que también, uno no se da cuenta o no quiere aceptarlo. justamente es que también es la parte adultocentrista, ¿no? Como de tú qué vas a saber si eres más pequeño, pequeña, tú apenas estás creciendo, no sabes qué, no entiendes nada, ¿no? Esta parte en la que la visión del adulto es la única válida, ¿no? Y se invisibiliza toda esta parte y no les escuchamos, ¿no? Adecuadamente como debería ser. Incluso esta parte en la que mencionabas de que la escuela ni siquiera quiere respetar, ¿no? Tu voluntad, que siempre es el alegato de todo el tiempo de, ay, no, pues es que es mi hijo, es mi hija, pues yo decido, ¿no? Pero a la hora de que la hija, el hijo elige, sale de la normativa y tú decides apoyarle, no, pues no, así no, las reglas son así y se tiene que, sobre todo que hasta nos excusamos con la disciplina, ¿no? Para discriminar y para limitar el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, bien contradictorio, más bien se ve que es de, pues yo decido sobre mi hija, pero cuando decido a veces es como desde mi postura de adulto de autoridad y de no escuchar realmente sus necesidades, ¿no? Y si te atreves a escucharlos, pero no son personas normativas, ay, no, entonces ahí no cuenta, ¿no? Tienes que adaptarte y es que hay reglas, ¿no? Incluso lo que comentaban de los uniformes, los baños, y para la adultez todavía se escandalizan que si usas todo lo cual baño, ¿no? El día de hablábamos, bueno, en otra ocasión abordaremos todo eso, pero es que es más bien encontramos tratarle de dar sentido a seguir tratando de manera discriminatoria y diferenciada a las personas, pero no hay sustento, no tiene sentido. No estamos preguntando si, oye, puedes respetar, ¿no? O tiene derechos, ¿no? Como bien dices, no, independientemente de lo que opines, de lo que creas, de lo que sea, esos derechos son inherentes a la persona, ¿no? Y se tienen que validar y respetar, ¿no? Entonces, es lo que a veces no entendemos o minimizamos muchísimo, ¿no? La situación. Sí, y justo también estaba pensando que, bueno, ya se han hecho bastantes luchas por los derechos y qué bonito, qué genial que ya tenemos varias leyes, sí, pero después hay personas a las que no llega esta información, ¿no? Ya sea porque no tengan acceso a internet o, bueno, X condición de vida en la que se encuentren que no les llega esta información, ¿no? También, por otro lado, tenemos las personas que sí les llega, pero hacen caso omiso, ¿no? O simplemente, como lo mencionaba, no se adapta a esta normativa y entonces no me importa, ¿no? Nada más lo que yo diga y tus derechos no. Y pues aquí también se rescata justo la importancia de hacer esta lucha, de no callarse, de reunirse también, ¿no? Y de hacer que la voz suene y suene fuerte, porque justo todas, todos y todas tenemos los mismos derechos humanos y es importante que si las demás personas no los están haciendo respetar, ni siquiera los conocen, es importante no bajar la voz. Hay que salir, luchar y hacer que se respeten en la medida de lo posible. Sí, ¿no? Que no los asumamos como que porque existe ya, cosa que no existía, comentabas, ¿no? Anteriormente esta parte del derecho a que la identidad sea congruente, ¿no? Legalmente como en tu persona, y que nos queda mucho todavía, sobre todo no hay nada sobre, por ejemplo, identidades no binarias. No asumir que algo ya existe. La gente que dice quieren más derechos o que no se da cuenta es porque no está viviendo todas esas dificultades que si bien se ven muy bonitas, ¿no? Ya comentábamos en las leyes, en la realidad sigue habiendo mucha actitud, ¿no? Contraria, ¿no? A respetar a las personas en todos sus contextos de desarrollo. Entonces, para cerrar un poquito ya más o menos con esto, ¿qué mensaje podríamos dar, ¿no? Sobre todo a las personas que, a los padres, a las madres con hijos de la diversidad? Yo invito a que desprendamos de expectativas que tenemos sobre nuestros hijos, ¿no? Porque como padres, e incluso nuestros padres, nuestras madres, pues, híjole, a veces nos ponen unas bien altotas, ¿no? Que ni siquiera nos preguntan si queremos. Sí. Y creo que eso implica mucho el respetar nuestra individualidad, ¿no? A lo mejor somos el cuchillito que apenas va partiendo
pero va a abrirle el camino a muchas personas, muchos niños, muchos adolescentes a través de nosotros, ¿no? Claro, muy importante, ¿no? No limitar, ¿no? Y no empezar a coartar, ¿no? Esta parte de lo que necesitan, de sus necesidades para un desarrollo sano, ¿no? De su persona en general. Sí, y por mi lado, bueno, si en tu familia hay una niña, adolescente trans o incluso no binaria, que se abra a ti, mamá o papá, siéntete privilegiado porque le costó muchísimo decírtelo. En segundo, busca apoyo, puedes buscar en Facebook, Red de Familias Trans, Red Amor Transparente, nos puedes buscar por ahí y recibir este apoyo de acompañamiento para las familias. El hablar de este tema ayuda muchísimo, a mí me ayudó muchísimo a conocer a otras familias. El tercero es buscar también un apoyo psicológico para tu hija o hijo o hija, porque seguramente tiene algunas situaciones de ansiedad y también en la cuestión de su autoestima, muy probablemente por las situaciones que ha tenido en la escuela que tú ni te imaginas todavía y que te las dirán posteriormente. Pero buscas una ayuda psicológica que tenga una perspectiva de género para que le traten correctamente, ¿no? Que le den la ayuda que debe de ser para que el camino sea más claro. Y en tercero, siempre ten una escucha radical, como nos dice nuestra querida Lía, ¿no? Una escucha radical porque no es fácil, porque no nos enseñaron sobre este tema, nadie nos lo enseña, pero que tengas esa apertura y que ames a tu hijo incondicionalmente, que sí, que desde el momento que nacen y nos dicen qué sexo va a tener nuestro bebé en el vientre, ya tenemos todas las expectativas, ya le hicimos carrera, ya le pusimos familia, ya, o sea, todo. Entonces, cuando pasa eso, pues pasa uno un duelo y también como mamá, como papá, como padre, uno necesita un apoyo psicológico para pasar estos duelos, independientemente del acompañamiento entre familias, pero todo esto abona muchísimo para que la aceptación y el amor hacia las personas trans y el trato digno y la lucha por los derechos crezca, ¿no? Para que seamos más conscientes desde el amor y desde el respeto. Eso es fundamental. Creo que pudimos visibilizar no solamente la importancia de la familia como red de apoyo, sino de redes más amplias, ¿no? Comunitarias, de mayor alcance, porque siempre que estamos saliendo de esta parte tan normada, es difícil afrontar. Ya más o menos comentaron la cantidad de situaciones que te puedes afrontar, hasta el lugar empezando de donde pasa la persona la mitad de su vida, que es en la escuela, que es para formación, ¿no? Entonces, los escenarios sí son complicados, sí son difíciles, eso lo tenemos que admitir, pero siempre ayuda, como hablábamos, es una función de amortiguador, ¿no? Incluso para proporcionar herramientas tanto para padres, madres, que tengan hijos de la diversidad, como para afrontar también todos los retos que se vienen, que ya hablábamos de algunos. Entonces, es la importancia de todo esto y también recibir un apoyo, ¿no? Para poder manejarlo y afrontarlo y alcanzar esta fortaleza, ¿no? Que está es bastante difícil de alcanzar, no imposible, porque es todo un proceso, pero que no se desanimen en ese sentido. En las redes familias pues también hay acompañamiento para familiares, para parejas, están los grupos de acompañamiento para los chicos, ¿no? Que es muy importante. Entonces también ellos se van a enfrentar a tal vez duelos, ¿no? De que esperemos que no, porque yo tengo mucha confianza en que estas generaciones ya vienen más abiertas, sí, ¿no? Queremos pensar eso. A ver, pues igual esta pérdida de amistades
Sí. cuando los hijos hagan esa transición, pues van a encontrar esta empatía, ¿no? Y este entendimiento de otras chicas, que creo que es una parte fundamental para su desarrollo, para su empoderamiento, si así le podemos llamar, porque pues no es fácil en esta sociedad, ¿no? Sí, justamente pues estamos viendo nuevamente, ¿no? La grandísima importancia de contar con una red de apoyo, de estar en un lugar donde te sientas bien recibida, que sientas que formas parte de, que estás entre personas como tú o que piensan similar, que sienten similar. Y eso te da una fortaleza tremenda, ¿no? Porque resalta el hecho de que eres importante, que lo que piensas, lo que sientes, lo que estás viviendo, igual y solo es diferente, pero es igualmente de importante que pues lo que puede estar pasando cualquier persona, ¿no? Pues sí, también hay aquí a los adolescentes que todavía no salen del closet, que no debería de haber ninguno, ¿verdad? Que debería de ser algo lindo y hermoso. Que si tienen algún familiar, aunque no sea su mamá, un papá que le apoye, pues al menos eso es un gran apoyo, un gran soporte. Sí me ha tocado situaciones, ¿no? Entonces, igual que se pueden acercar si necesitan un apoyo para hablar, igual pueden encontrarnos en Twitter. Mi Twitter es Marce78RS, Instagram es Marcisal, y me pueden contactar por mensaje y ya les doy más información, porque realmente sí es necesario. A veces no saben con quién hablarlo y al menos tener a alguien a quien decirle, créanme que les puede salvar hasta la vida. Se escucha fuerte, pero es una realidad. También algo importante, y este mensaje va dirigido para docentes y psicólogos, igual pueden contactarnos porque son aliados súper importantes que necesitamos siempre. Entonces igual pueden contactarme por Instagram, por Facebook también, por el Twitter. Y lo que he hecho con varios de ellas es cuando dan alguna plática, nos presentamos y platicamos sobre temas, sobre las dudas que tengan. No tienen idea de qué bonito es escuchar a maestros de preparatoria, de universidades, abriendo sus mentes y corazones. ¿No? Ajá, claro. Sí, y dudas y cosas que ni se imaginaban, y al platicarlas se sensibilizan mucho. Entonces hay veces que pues son cosas que ni piensa uno que pueden suceder, y no saben cómo están afectando a sus alumnos hasta que platicamos con ellos. Es que se dan cuenta de algunas situaciones en las que han caído en algún tipo de discriminación sin ellos querer hacerlo, ¿no? Pero hay veces es por desconocimiento, por falta de esta información. Entonces también sin duda pueden contactarnos también por ahí. Incluso también, precisamente lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? En Revolución Iridiscente es talleres, ¿no? Respecto a proporcionar también el acompañamiento, la información para esas personas que van a ser parte de la red de apoyo, ¿no? Pero también para las personas que viven en la diversidad. En esta ocasión, el próximo que tenemos es precisamente acerca de cómo ser ese apoyo, esa red de apoyo, que ya vimos que es tan importante, tan trascendental para la persona, ¿no? Sí, tanto para la persona como para la familia, ¿no? Que como bien lo mencionaba, no es un proceso que se lleve en lo individual, al contrario, entre más personas se vayan sumando a esa red de amor, pues va haciendo todo esto un poco más llevadero, ¿no? Y la lucha va siendo más fuerte y más significativa también. Es importante que tal vez a veces la familia no nos facilita las situaciones, ¿no? Para poder abrirnos, pero sí encontrar a lo mejor otro familiar, como ya comentaban, aparte que personas que ya son parte de la comunidad o personas que te pueden comprender. Está, por ejemplo, los contactos de Marcela, también nos pueden escribir a Exploring, tenemos a Revolución Iridiscente, tenemos un grupo de Telegram por allá, también por si quieren unirse y contactarnos, pues pueden escribir ahí también sin ningún problema, expresarse. Queremos hacer espacios seguros, ¿no? Que abunden los espacios seguros para poder compartir y apoyarnos entre todos. Y por último,
no olvidar que como sociedad también tenemos la responsabilidad, ¿no? De no quedarnos con los brazos cruzados, tanto de forma pasiva como estamos viendo la forma en la que están atentando contra ella y quedarnos callados, ¿no? O sea, también responsabilizarnos porque todos formamos parte de esta sociedad que puede tanto potenciar o beneficiar al desarrollo de las personas como todo lo contrario, ¿no? Hacer daño y lastimar. Sí, y bueno, también ya para finalizar me gustaría hacer un breve comentario y es que en cuanto a todos estos temas de la diversidad, hay una palabra que la tengo muy, muy, muy asociada y es la fortaleza, porque se requiere muchísima, muchísima fortaleza tan solo para escuchar, ¿no? Las diferencias de otras personas, tratar de entender qué es lo que están viviendo, cómo es que lo están viviendo, de qué manera podemos ayudar, la fortaleza para sentarte y cuestionarte, ¿no? A tu misma persona. Es que en realidad esto es lo que quiero o me lo inculcaron o cómo sí sería yo en mi autenticidad, ¿no? La fortaleza de armarse de valor y salir y decírselo al mundo desde la persona más cercana, más querida, probablemente la familia, la fortaleza que se requiere para decírselo a los demás, la fortaleza que se requiere para hacer valer nuestros derechos, es, es una chamba inmensa. La fortaleza de reconocer que no lo sabemos todo, que podemos volver a aprender, investigar en cualquier momento de nuestra vida, sin importar que seamos peques, que ya seamos más grandes, la fortaleza de reconocer que no porque tengas cierta posición o que tengas cierta edad, ya lo vas a saber todo. No, claro que no, se pueden aprender un montón de cosas de cualquier persona, ¿no? Sin importar su edad, su género, su raza, su etnia, lo que sea. Cada persona es importante, es valiosa y puedes aprender muchísimo de las y les demás. Se requiere una fortaleza inmensa para estar en esto de la diversidad y es algo que también les quiero reconocer a ustedes y les quiero agradecer. De verdad, muchísimas gracias por ser ese lugar seguro, ese lugar amoroso y de fortaleza para sus hijas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Vemos que no está nada fácil y aún así lo han llevado a cabo, ¿no? En todo este proceso. De verdad, fue bastante agradable que estuvieran aquí con nosotros. Nos estaremos escuchando en el siguiente podcast. Adiós y gracias a todos, a todas y a todos.